En esta sesión veremos el uso de herramientas para estructuras de acero, y para ello nos dirigiremos a la pestaña de complementos, en donde vamos a situarnos en el asistente para el diseño de pórticos, pero no antes. De acuerdo a la estructura en acero que deseamos vincular o trabajar, vamos a irnos al tipo de la pestaña de estructura en tipo de estructura, que en este caso va a ser de pórtico espacial, y también, como ya hemos visto al principio, pórtico en plano, que son en 2D, y el tema de estructura en tensiones planas, que consecuentemente a lo que queremos diseñar, y también el otro apartado que son de estructura, eje trimétrica, celosía plana, que son en 2D, y la celosía espacial, que también lo podemos usar en 3D. En este caso lo vamos a usar en pórtico espacial. Siempre definir la estructura de acuerdo al tipo de estructura y diseño que nosotros deseamos emplear. Por lo tanto, vamos a irnos a complemento, y en el apartado de estructura de tipo de pórtico pincharemos una vez, en donde nos reflejará para el diseño de estructuras apropiadas en Robot Structure, en donde podemos ver y observar de acuerdo a este. En primer lugar, vamos a ver que podemos definir un tipo de nave de acuerdo a los tipos, o en donde podemos definir que sea idéntico, o también darle un nombre, una descripción que sea idéntico o sea en espejo, marcando esta opción. Y podemos agregar tantas naves nosotros necesitemos de acuerdo a este. Entonces podemos ver y visualizar de acuerdo a la forma que nosotros tenemos, con ya sea con apropiadamente con el mouse, vamos a ir viendo que podemos definir ciertas etapas o no agregarlas. Entonces, para este proyecto que nosotros deseamos educativamente para este curso, vamos a dirigirnos solamente y definir una sola sección. Entonces tenemos agregar, que ya hemos visto, y copiarlas y definir que sea idéntico. Las dimensiones de la estructura en 5 secciones. También podemos ver la separación regular de pórticos, tanto en D, que siempre podemos verla el ancho, o sea el largo, en 20 metros, que podríamos indicarle que podría ser de 40, y pinchando sobre él podremos definir las dimensiones estructurales que tenga, y con el mouse, con el botón derecho del mouse, podremos ver y siempre observar lo que estamos realizando. Y el de B, que es la separación entre estructuras, que podríamos definirla en 20 también. Entonces, para que no sea nuestro proyecto tan largo, vamos a definirlo un poco más en 40 y en otro en 10. Entonces él va a proporcionarnos una estructura adecuada de acuerdo a este. Pues bien, en naves vamos a ver y la separación arbitraria de pórticos, que lo podemos ver acá. Separación arbitraria de pórticos, tanto en las separaciones de acuerdo a este, que podemos verlo un poco más acá, y en el DBI, que es la separación intermedia entre pilar y pilar adecuadamente, de 10 en 10 o de 5 en 5, de acuerdo a que nosotros le estemos indicando. También podemos ver, de acuerdo al proyecto, la definición de la estructura, tanto nuevo, existente, una definición de carga y viento y nieve, que también lo podemos agregar, puntos a insertar, que también, y los materiales de acuerdo a que nosotros le podemos indicar, tanto en los pilares, vigas, correas superiores e inferiores, diagonales, montantes, vigas de plataforma, pilares de la plataforma, aleros, acroterios, listones, viga de caballete, viga de ángulo, ariostramiento de las paredes, etcétera. En donde tan solamente pinchando sobre una de ellas, definiendo, nosotros pinchando acá, definición del material para todos los elementos, podemos indicarle el tipo de acero que este debe tener. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que todos nuestros aceros sean de ese
235. Entonces para ello vamos a seleccionarlas todas. Entonces, de acuerdo a la definición de los materiales, también podemos definir, si agrupamos este cálculo, su geometría. En la geometría podemos ver que la nave la podemos dejar tanto en un agua o dos aguas, con la simetría respectiva. Y con el clic derecho también podemos ver toda nuestra estructura, de acuerdo a las cotas y definiciones que este puede calcular. En caso de que sea el HR, que le podemos decir o indicar que sea de 1.40, y el ángulo que este debe tener, por ejemplo, de acuerdo a la disposición que este tenga. 15, podríamos decirle que tenga en HD otras dimensiones, etcétera. También los apoyos que este debe tener. Por lo tanto, solamente hemos cambiado en las cotas en HR, que lo podemos ver acá en la figura, HR, y el ángulo que nosotros deseamos para esta estructura, y los apoyos tanto en base N1, empotrado, rótula, superficial, y le podemos indicar quizá un más, que pinchando sobre él podemos indicarle cualquiera otras opciones. De momento solamente lo vamos a dejar en base, de acuerdo a la definición, aunque eso nos abrirá otras opciones también y que podemos definirla. De todas formas lo vamos a dejar en base. Un poco más abajo vamos a ver las opciones de sección para nuestra estructura, tanto para los pilares en un H300, IP, 140, 160, y que también podemos traer otros materiales de acuerdo a pinchando en más. Entonces se nos va a desplegar el acero. Si nosotros le desplegamos un poco más acá, para este acero en S235 vamos a conformar los catálogos que se disponen para esa conformación. Entonces podremos definir ciertos parámetros o elementos, o poder agregar nuevas inclusiones de perfiles para nuestro proyecto. De momento solamente lo vamos a dejar por defecto vamos a cerrar acá y lo vamos a dejar, por ejemplo, en un IP por defecto en IP 180, y las vigas las vamos a requerir en un 160 IP de momento. En la celosía también vamos a poder ver lo mismo. Tendremos las opciones de la disposición de nuestras celosías conforme a varias gamas que nosotros podemos indicar. En este caso podríamos indicarle por defecto para ver este tema educativo, y de acuerdo a eso podemos indicarle también las secciones, que también podemos agregarlas conforme a nosotros en este curso vamos a ir cambiando adecuadamente. De momento lo vamos a dejar tal cual, con las dimensiones por defecto y las secciones adecuadas. En plataformas también podemos ver que tenemos el tipo de plataforma, tanto izquierda, plataforma en nave entera, cotas de acuerdo a la normativa, que pinchando sobre esta podemos irlas cambiando. De momento las vamos a ir por defecto. Podemos ver vigas de plataforma en izquierda o derecha con IP de 270 con el material que ya hemos definido. Material un poco más bajo para los pilares, 160 en un material S235, apoyos base tanto izquierda o derecha, y losa de fundación que también podemos definirla y cambiarlas conforme a los cálculos. En aleros nos vamos a encontrar que también podemos definir tanto los aleros en izquierda o derecha, y pinchando sobre este podemos irlas cambiando. De momento las vamos a dejar tal cual para ver esta aplicación del asistente de diseño para un pórtico estructural. Dimensiones de los aleros conforme a la figura que nosotros tenemos acá en HL, que la podemos observar en las alturas que tenemos definidas en centro, en donde se va a disponer, y la altura de la fundación también podemos irla acotando.
de acuerdo a los parámetros de los aleros que nosotros les vayamos indicando, se nos van a activar las opciones y poder ajustarlas. De momento la vamos a dejar tal cual para ver este sistema. Ahora bien, los refuerzos. Tipo de refuerzo: refuerzo del ángulo por pilar y viga, refuerzo de viga por de caballete. También vamos a poder ir seleccionando y se nos van a desplegar las opciones para ir configurarlas adecuadamente y que éstas se vayan ajustando a nuestro proyecto. En listones, de acuerdo a este proyecto simple educativo, también podemos indicarle cuántos listones nosotros necesitamos, tanto en la definición, de acuerdo a la figura que nosotros o robot nos está entregando. Separación de listones, cotas, fijación de listones, en tantos listones nosotros tengamos dispuestos, y la sección también que nosotros deseamos ubicarla. De momento la vamos a dejar tal cual. Viga de caballete: la viga también podemos disponerla y adecuarla e indicarle también que se puedan ajustar de cierta forma a nuestro proyecto. Y la viga longitudinal también con la sección tanto izquierda y derecha adecuadamente. En arrastramientos, ¿qué nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos con el enrejado que nosotros podemos disponer para nuestro proyecto. En este caso, de acuerdo a la figura, podemos irla cambiando de acuerdo a este y que este sea reflejado también en nuestro proyecto, que como podemos ver se puede ir adecuando apropiadamente. Y también quizás en la parte en el centro, como lo vemos acá, capaz que necesitamos algo más adecuado para conformar nuestra estructura. Entonces le vamos a indicar que también sea adecuado de acuerdo a este y cambiar las figuras que nosotros necesitamos. Entonces se nos va a reflejar el tipo de arrastramiento. Vamos a indicarle también acá en el apartado de arrastramientos que este sea también adecuado. Y poder calzar de igual forma nuestra estructura. ¿Ven? Entonces, paredes de aguilón. También podemos adecuarlas de acuerdo a una entrada y salida para nuestro proyecto, que podemos pinchar sobre este con una entrada y salida o entrada de acuerdo a nuestro proyecto. Tenemos en paredes de aguilón que podemos ver que podemos jugar un poco con las entradas y salidas de acuerdo al tipo de proyecto, las cotas que también las podemos observar de acuerdo a la figura, HOT, HOV, HOVLC, que se encuentran acá dispuestas para cambiar las vigas, que también podemos seleccionarlas también adecuadamente, los pilares, los apoyos base, entre otros. Ahora nos vamos a dirigir en tema de cargas. En las cargas también podemos definir las cargas permanentes, cargas de explotación, cargas en los aleros, conforme a nosotros vayamos pinchando sobre ellas y modificándolas adecuadamente. En explotación también. De momento las vamos a dejar tal cual para ir viéndolas más adelante. Nótese, el puente grúa para ciertos tipos de naves industriales es importante ver esta pestaña para el puente grúa, en donde se puede definir en dónde vamos a situar nuestro puente de grúa adecuadamente para temas de elementos suspendidos o que están fijos y que podemos trasladarlo a lo largo de nuestro proyecto y adecuarlos al sitio o lugar o espacio si es que no hay algún elemento que nos influya, tanto un compresor o elementos de almacenaje, etcétera. De momento es importante ver que Robot nos entrega una opción para puentes grúa y que podemos definirla tanto en cotas de acuerdo a la figura y esfuerzos mínimos y máximos en tanta dirección de acuerdo a este esfuerzo y las proporciones de acuerdo al fabricante que nosotros deseamos instalar para esa grúa puente en nuestro proyecto. Ahora bien, nos vamos a ir a la parte de resultados. En resultados podemos definir, y es importante activarla, una nota simplificada y un tema de nota de usuario.
En nota simplificada podemos ver que tenemos una vista previa, abrir como documento Word, que la vamos a abrir en documento Word, o como documento HTML en nuestro explorador, para ver la memoria de cálculo para este proyecto que nosotros deseamos crear. Y las notas también, o dejarla por nota de usuario, tanto dejando los resultados o dimensiones de la madera o acero o uniones que nosotros podamos definir. De momento podríamos dejarlas todas para ver y observar también este tema. Selección detallada de los componentes de la nota de cálculo. También podríamos dejar esta opción, pero de momento para este ejercicio no es necesario. Así que, dicho esto, teniendo conformada toda nuestra estructura de pórtico y viendo las opciones que nosotros hemos visto, nos faltaría los cálculos de diseño. En esta opción tenemos los elementos de servicio, tanto por flecha, desplazamiento del pilar, flecha de la viga de losa, desplazamiento de los aleros, desplazamiento de pilares de hormigón de aguilón, fecha de listones y las opciones de cálculo que también, como hemos visto anteriormente, tanto en verificación, diseño según tipo de grupo, agrupar perfiles según tipo de elementos, o también que robot ejecute el cálculo respectivo inmediatamente. Pero de todas formas necesitamos, porque ¿para qué? Para corroborar todo lo que hemos situado de acuerdo a nuestro proyecto, lo ejecute de inmediato para comprobar si que nuestros resultados o nuestras dimensiones o nuestras dimensiones propiamente se ajusten a nuestro proyecto. De momento lo vamos a dejar tal cual porque eso se puede ejecutar un poco más acá en las opciones de cálculo en calcular. De momento hemos visto el tema de asistente para este proyecto. Tan solo y simplemente deberíamos aceptar para ver nuestra estructura y verla acorde conforme a los parámetros que nosotros le hemos indicado. De acuerdo a la configuración que nosotros le hemos indicado para este pórtico, podemos ir configurando apropiadamente, de acuerdo al asistente que nosotros le hemos indicado, todas las necesarias o conformación de las vigas, ya que hemos visto que tenemos, quizás no es lo más apropiado para esta estructura. Entonces podremos volver a deseleccionar, borrar nuevamente, borrar los resultados e irnos nuevamente y crear un nuevo tipo de pórtico. Nuevamente en el complemento de asistentes e indicarle las opciones necesarias de acuerdo a los tipos de perfiles. Entonces vamos a indicarle en esta oportunidad que la nave sea tal cual a una sección. Vamos a irnos al tipo de proyecto, vamos a dejarlos todos de acuerdo a la especificación de estos elementos, y conforme a eso vamos a ir generando nuevamente en nuestro proyecto. Esto es necesario siempre para cuando necesitemos conformar de acuerdo a la estructura que nosotros deseamos, tanto en las longitudes que nosotros deseamos, por ejemplo en 15, y la normativa en HR que sea de 2 metros adecuadamente, y las celosías también que ya hemos visto. Es un tema de ir practicando de acuerdo a la conformación o la figura que nosotros deseamos para nuestro proyecto. Los aleros, las figuras, la conformación de los elementos, quizás presionar en más. También podemos ver en este asistente de estructuras que podemos guardar y abrir otros proyectos para volver a traer otras configuraciones. Por lo tanto, en calcular también podemos ir calculando de acuerdo a este. De todas formas, siempre podemos traer las secciones respectivas para crear adecuadamente nuestro proyecto. Por ejemplo, primero es el material, y de acuerdo a este vamos a traer
de acuerdo a una base de datos ACI 15 los aleros en C, como podemos ubicar, y de acuerdo a eso vamos a simplemente en agregar, y conforme a eso quizás podríamos ver otras opciones tanto en H o en C dependiendo de la ubicación de nuestro pórtico. Entonces podríamos ver otras opciones en tanto en C, que las podríamos ubicar para estas celosías en C de los aleros y poder agregarlas conforme a la normativa, y de acuerdo a esto poder normarlas y configurarlas adecuadamente tanto por sección o adecuadamente. Entonces ya la tenemos agregada, vamos a cerrar y vamos a ver seleccionando apropiadamente para nuestra nave. Entonces solamente nos basta desplegar la opción que ya se encuentra agregada, y también para el apartado derecho, que también la podemos agregar y definirlas adecuadamente, y también para los criterios también en otra parte, que la podemos dejar tal cual, dejarlas con la misma sección también y alturas. Los refuerzos también las vamos a dejar tal cual también, y que podemos ir viendo los listones, que también podemos ir adecuando y también configurar estas opciones también con la misma configuración. Entonces, dicho esto, también podemos ir barajando y jugando un poco de la estimación de nuestro pórtico adecuadamente. Los arrastramientos de igual forma, con separaciones, con lo que necesitemos de acuerdo a este proyecto a modo educativo, y también ir trabajando adecuadamente para configurarlas. Y de acuerdo a esto también vamos a tener una opción más adecuada también. Las paredes también adecuadamente, de una forma simple, también con entradas y salidas, y los elementos también adecuados para las figuras o elementos estructurales que nosotros necesitemos. Estas cargas ya hemos visto anteriormente que las podemos dejar tal cual: un puente de grúa, documentación, las notas, resultados, vistas previas, o también las podemos dejar en un HTML para verlo en el explorador, también imprimirlas como un RTF que es vinculante al Word, y los cálculos de diseño respectivos, y ejecutar un nuevo análisis para ver si esos perfiles cumplen o no, para volver a aceptar cuando aceptemos el proyecto este sea conformado. Ahora simplemente vamos a volver a aceptar, vamos a guardar los cambios de esta estructura que nosotros hemos indicado y vamos a aceptar. En donde vamos a poder ir visualizando de mejor forma nuestro proyecto, y de acuerdo a eso vamos a ir viendo las opciones adecuadas. Cuando se cree el archivo de HTML podemos ver ciertos rasgos, tanto reacciones en extremos o volver a desplazamientos, y nos vamos a entregar road estructural todos los análisis respectivos, tanto en reacciones extremos globales, desplazamientos extremos globales, esfuerzo envolvente, planta de desplazamiento, planta de esfuerzo, para que lo podamos ver en nuestro visualizador. El título del proyecto no es importante, el proyecto de estructura que nosotros deseamos, y crear y ver las opciones que nosotros deseamos, tanto en los casos simples y combinaciones que nosotros deseamos ocupar. Dicho esto, también podríamos seleccionar todo esto y poder vincularlo a una memoria de cálculo. Entonces, dicho esto, podemos tener conformada nuestra estructura tipo para esta estructura que podemos ir cambiando de acuerdo a los perfiles que podemos ir cambiando continuamente, y ajustarla de acuerdo a los requerimientos
de región o país, o el estudio del suelo también, que podemos verlo a continuación o de momento dentro de este curso. Ya hemos visto, de acuerdo al asistente en Robots Structural, una ayuda conforme y que nos entrega un análisis y conforme a las estructuras tanto en adiestramientos superiores e inferiores y superiores, de acuerdo, y con ello podemos entregar un proyecto adecuado. Nos veremos en la siguiente sección.